La administración de recursos humanos es el proceso administrativo aplicado al crecimiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos y las habilidades a los miembros de la organización en beneficio al individuo de la propia organización o del país en general. Buenos días, mi nombre es Dulce y les voy a hablar sobre el Departamento de Recursos Humanos. Este departamento es uno de los más importantes de cualquier empresa, especialmente cuando la empresa se encuentra en etapa de crecimiento. El Departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa es aquel el que se va a encargar de organizar, de planificar y de administrar todas las tareas y todas las acciones que se relacionan con el personal de la compañía. Una tarea indispensable de este departamento es la contratación de personal. De este departamento depende la calidad del equipo humano con el que cuenta la empresa, ya que ejercen un rol determinante en la consecución de los objetivos. El Departamento de Recursos Humanos también se encarga de gestionar el capital humano, ya sea en materia administrativa o en la propia gestión de equipos. El Departamento de Recursos Humanos ha sido un departamento que se ha ligado erróneamente al pago de nóminas y gestión de las mismas como su única tarea. Sin embargo, es un departamento que ha experimentado una transformación hacia una mayor profesionalización. Estas son algunas tareas que se llevan a cabo en ese departamento. La primera es administración del personal de la empresa, gestionar el clima laboral de la empresa, gestión del talento en la organización, establecer la política salarial y retributiva, realizar la evaluación del desempeño de los empleados, realizar la política de formación para los empleados, gestionar la selección de personal, creación de una cultura empresarial, gestionar las relaciones laborales, generar un código de conducta, fomentar la comunicación interna y por último gestionar la política de prevención de riesgos laborales. De forma general, todas estas tareas son las que asumiría el departamento. Como puede observarse, todas están relacionadas con el capital humano de la empresa. Yo soy Elena y les voy a hablar sobre la selección de personal. Hoy en día las empresas buscan ser más productivas. Para esto se necesita de tecnología, calidad, eficiencia y lo más importante, tener un personal adecuado. Por esto es que la planeación de recursos humanos ha tomado gran importancia dentro de las organizaciones. ¿Y qué es lo que hace recursos humanos? Pues una de las cosas o trabajos que realiza es la selección de personal. Se preguntarán, ¿qué es la selección de personal? Pues es un proceso por medio del cual escogemos de entre un conjunto de individuos a aquel que tenga las mayores aptitudes para ejercer un trabajo y cuyos rasgos de personalidad le permitan una adaptación satisfactoria al puesto y a la organización. Pues para la selección personal se necesitan una serie de pasos. Primero que nada, que exista un puesto vacante dentro de la empresa. Lo siguiente sería una requisición. Esto es un documento que especifica el título del puesto, el departamento solicitante, la fecha en que necesita que se presente el empleado al trabajo, entre otros detalles. Siguiente sería el reclutamiento. Hay dos tipos de reclutamientos, el interno y el externo. El interno sería pues ofrecer el trabajo a gente que ya trabaja dentro de la empresa, y el externo sería ofrecerlo a gente externa a la empresa. El siguiente paso sería la solicitud de empleo y el proceso de selección. En este entra la entrevista, pruebas psicológicas, personalidad, motivación, habilidades, pruebas de trabajo, verificaciones de referencias laborales, estudios socioeconómico y en ocasiones hasta exámenes médicos. De ahí seguiría la contratación y por último la inducción general. El contrato del trabajo.
Es un acuerdo entre trabajador y empresario, por el que se establecen los aspectos más relevantes de la relación laboral. Las relaciones de trabajo son esas en las que se crea la obligación entre trabajador y patrón. En sí son los elementos más esenciales, tales como la actividad personal del trabajador. Muy buenos días, compañeros. Hablando de recursos humanos, en modalidades de contratos, hay dos tipos de modalidades. Hay dos tipos de modalidades, formal y de duración. Ok, ¿a qué le llamamos contrato formal? Le llamamos contrato formal a los contratos verbales y los contratos por escrito. ¿A cuáles serían, dónde enfocaríamos los contratos verbales? Es cuando el mismo nombre lo especifica. Verbal es cuando tú llegas con una persona y haces un contrato o un acuerdo de forma verbal. Un buen ejemplo podría ser: llegas con una costurera y le dices, ¿sabes qué? Necesito de tus servicios, necesito que me arregles un pantalón o una playera, y ella te dice que sí o te dice está bien. Ya estás, de esa manera ya estás contratando el servicio o estás haciendo una contratación verbal con ella. Y los términos podrían ser: te lo tengo para el viernes, para el jueves, para el sábado, no sé. Y es una forma verbal porque no estás firmando ningún documento que avale ese servicio o esa contratación del servicio. La otra sería por escrito. Aquí entran dos, ¿no? Sería la verbal por escrito. Ok, ahí sí hay una identificación de denominación del patrón. También encontramos los datos de dónde se va a llevar a cabo el trabajo, naturaleza del trabajo. Aquí podríamos dar un buen ejemplo de un albañil con un ingeniero, o un ingeniero con una persona que desee, no sé, llevar a cabo una construcción en su casa desde cero o algo así. Se hace un contrato por escrito, ¿sabes? No sé, podría ser, ¿qué les gusta? Fulanito de tal, con domicilio, no sé, en Mandarina de Quino, Polonia, y se dan todos esos datos y se especifica qué será el trabajo que va a realizar. Serán trabajos de albañilería y se tendría que especificar qué tipo de trabajos. A lo mejor ahí no entraría lo que es electricidad, no entraría, no sé, podría ser servicios de drenaje también, o bien se puede especificar que sería albañilería, todos los trabajos de lo que es electricidad y así. Y en el ámbito educativo, por ejemplo, nada más lo podríamos hacer, por ejemplo, una contratación por escrito, nada más que vas a llevar a cabo labores docentes, o nada más en dirección, o, ¿por qué no?, control escolar. Y existen otros que se llaman de duración, y en ellos encontramos dos tipos.
a término fijo. Y indefinido. Ok. En esto es que hay una duración a término fijo. Por ejemplo, no a menor de 3 años. Y el indefinido dice que mientras, por ejemplo, aquí no le das a 3 años, o sea, está indefinido mientras el empleado cumpla sus funciones para lo que fue contratado, que cumpla los lineamientos. Y obviamente mientras la empresa, por ejemplo, si la empresa cambia de giro, o sea, que ya no es o cambia de dueño o ya es otros términos, pues ahí sí podría ser que pueda existir una terminación de contrato o por algún incumplimiento de las cláusulas del contrato. Por ejemplo, que falte mucho la persona, que no esté desenvolviendo bien su trabajo, se le puede hacer una terminación de contrato, aunque sea indefinido, ¿no? Eso no quiere decir que no se le pueda hacer una liquidación o bien correcto. Esos serían los más importantes y los más relevantes, ¿no? Y aquí podemos encontrar en el verbal también en servicios de lavado de carros. Tú llegas, nada más te dejas el carro y le dices, no sé, quiero que me realice nada más detallado el carro por dentro, no le haga nada afuera. Y ahí estás haciendo una contratación verbal y él te dice en 1 hora, en 2 horas va a estar listo tu carro. ¿Por qué? Es importante los contratos porque así te obligan como persona que laboras o bien como persona que prestas un servicio para tener un respaldo, ¿no? Legal. Y pues creo que el más riesgoso sería el verbal porque nada más sería la palabra de la persona con tu palabra. Eso sería como más antiguito o un servicio muy breve, muy específico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hassani Verdugo y el día de hoy vengo a hablarles sobre modificación, suspensión y extensión del contrato. Bueno, pues principalmente las modificaciones del contrato a lo largo de la duración de una relación laboral se pueden dar circunstancias que motiven modificaciones en las condiciones del contrato relativas a movilidad funcional. Bueno, ¿qué es la movilidad funcional? En la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la presentación laboral y con respecto a la dignidad del trabajo. Movilidad gráfica. Se produce por el traslado o desplazamiento del trabajador a otro centro de trabajo en distinta localidad que exija el cambio de residencia. Ahora bien, ¿qué es la suspensión del contrato? La interrupción temporal de la presentación laboral sin quedar roto el vínculo contractual entre empresa y trabajador. Estas son las causas de la suspensión: mutuo acuerdo de las dos partes, causas consignadas válidamente en el contrato, excedencia forzosa, incapacidad temporal y nacimiento que comprende el parto y el cuidado del menor de 12 meses, riesgo durante el embarazo. Esas son las causas de las que se puede dar la suspensión del contrato. Hola, soy Alejandra Gokova y voy a hablarles acerca de los regímenes de la seguridad social. De acuerdo con la ley del Seguro Social, la seguridad social tiene por
finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. ¿Qué son los regímenes de la seguridad social? Primero que nada, los regímenes de la seguridad social son sistemas establecidos por la ley que han ido evolucionando a lo largo de varias décadas. Se trata de vías para garantizar una base de bienestar y prestaciones sociales a los contribuyentes que varían en función de la situación del ciudadano a nivel laboral. Su fin no es más que el regularizar la forma y condiciones en las que los ciudadanos contribuyen. La cotización, al final, no es más que los pagos de cuotas mensuales que deben de ingresarse al seguro social. Las cuotas se deben calcular en función a la base de la cotización correspondiente al trabajador, de la naturaleza de su actividad y de dónde se encuadre la misma en los distintos regímenes de la seguridad social. Distintos regímenes de la seguridad social. Las prestaciones que el IMSS brinda a sus derechohabientes se encuentran bajo dos tipos de regímenes: el régimen obligatorio y el régimen voluntario. El régimen obligatorio no es otra cosa que una persona que es afiliada por su patrón por tener una relación laboral que obligue a su aseguramiento. El régimen voluntario es la afiliación producto de una decisión individual o colectiva. El régimen obligatorio se integra por 5 tipos de seguros: riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Mientras que el régimen voluntario se encuentra con el Seguro de Salud para la Familia, SSFAM, Seguro Social Familiar, el seguro facultativo y otras modalidades de incorporación voluntaria. Estas son las ramas en las que está dividido la seguridad social, que puede ser el régimen obligatorio o el régimen voluntario. El régimen obligatorio es un régimen obligatorio en sentido estricto, la continuación voluntaria al régimen obligatorio y la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. El régimen voluntario son los seguros facultativos y los seguros adicionales. La explicación de los mismos es la siguiente: el régimen obligatorio es que el sistema estrictamente obligatorio se presente entre trabajadores y patrones, así también como los miembros de sociedades cooperativas, administración obrera, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios organizados en grupos solidarios. Todos estos sectores de la población están regidos por un sistema forzoso de seguridad social que deben cumplir en el momento. El régimen voluntario es que el instituto permite que se contraten seguros que no están ubicados en el marco de la ley, sino en voluntad de las partes contratantes. Hola, buen día. Continuando con el tema de las organizaciones, vamos a hablar un poquito del siguiente tema. Es muy común estudiar la actividad organizacional en general como un proceso de conversiones de varios recursos en un sistema integrado para obtener salidas y resultados. Este proceso de conversiones incluye una combinación de entradas como capital, tecnología, materias primas, esfuerzo humano, etc. Y en este último es donde entra el salario, que es de lo que les voy a hablar hoy. Bueno, el salario no es más que la retribución en dinero que el empleador paga al empleado por el cargo o por los servicios que éste ofrece dentro de la organización o empresa. El salario puede ser directo o indirecto. Con directo nos referimos al pago que recibe cada empleado en el cargo ocupado, como es el caso de quienes trabajan por horas. Se les pagan las horas trabajadas, excluidos los descansos. O bien los que reciben un pago mensual. Como la palabra lo dice, pues el pago se hace por mes. Y con el salario indirecto nos referimos al plan de beneficios y servicios sociales ofrecidos por la organización
Este incluye vacaciones, gratificaciones, propinas, adicionales. Adicionales son pagos por inseguridad, por insalubridad, por trabajo nocturno, por el tiempo de servicio. También incluye la participación en utilidades, horas extras, así como el equivalente monetario de los servicios y beneficios sociales ofrecidos por la organización. Aquí entra lo que es alimentación, transporte, seguro de vida, etc. La suma del salario directo y más el indirecto constituyen la remuneración. Dicho de otra manera, constituye todo lo que el empleado recibe de manera directa o indirecta como consecuencia del trabajo que desarrolla dentro de la organización. Toda organización da salarios a sus empleados. Si no hubiera salario, pues no hubiera empleados, obviamente, ¿no? O bien la calidad de los servicios y los trabajos prestados por los empleados no sería muy eficiente o muy... Buenas tardes, mi nombre es Denia Campos Vega y hoy les estaré trayendo el tema que es una nómina. Una nómina es el registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de los empleados, bonificaciones y deducciones. Las nóminas son una parte muy importante a la hora de llevar la contabilidad de tu empresa. En la contabilidad, el término nómina indica la cantidad pagada a los empleados por el trabajo que han hecho en la empresa durante un tiempo determinado, ya sea mensual o trimestral. La nómina es también, por supuesto, muy importante para sus destinatarios, los empleados. Para un trabajador, la percepción de su nómina es esencial para su bienestar. La nómina sirve para conocer cuál es el importe que percibe el trabajador por su trabajo y qué parte del mismo ingresa el Estado a través de la Seguridad Social y Hacienda. El tema nómina pudiera parecer complejo, porque exige tener cierto conocimiento de leyes laborales, fiscales, así como de términos financieros y de contabilidad básica para poder crearla y calcular de manera correcta. La nómina es un instrumento que permite efectuar el pago de los empleados de manera ordenada. Ahí se especifica la cantidad de dinero que reciben por el trabajo que hicieron durante un determinado tiempo, que ya vimos atrás, ya sea mensual o trimestral. Una nómina generalmente tiene la misma estructura y en ella deben incluirse algunos datos indispensables como datos del empleado y del empleador, percepciones salariales y prestaciones, deducciones y retenciones, ingreso neto, modo de pago, cantidad de días pagados, fecha inicial y final de pago, lugar donde se expide la nómina. Esos son algunos nada más. ¿Por qué es importante la nómina? Es la prueba de que las leyes del trabajo y obligaciones fiscales están siendo cumplidas. Facilitan trámites legales y agilizan los pagos de impuestos que conlleva manejar una empresa. Permite llevar un orden en la contabilidad financiera de la empresa. Es una manera de administrar y controlar el uso de los recursos. Los recibos de nómina son un documento útil para que tus empleados conozcan de manera detallada las percepciones y deducciones. Algo importante a considerar es que en México la nómina es una obligación establecida por la ley que deben cumplir las empresas y está dispuesta en los siguientes artículos. Artículo 83 de elaboración de nómina de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 15 de la Ley de Seguridad Social en México y artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. La nómina es una forma de mantener control en el proceso de remunerar a los empleados por su trabajo y de registrar cada una de las variables que intervienen a calcular dicho monto. Conclusión. La Administración de Recursos Humanos busca compenetrar el recurso humano con el proceso productivo de la empresa, haciendo que sea más eficaz como resultado de selección y de contratación de los mejores talentos disponibles en función del ejercicio de una excelente labor de estos. Gracias.